parecido a las figuras de wrestling, pero tenía este rollo como de proporciones muy de cómic. Y luego había un factor, que es que lo he pensado después, y es bastante gracioso, que es que siempre tenían ese aspecto de estar de mala hostia. Siempre tenían esa pinta de estar como de mala leche. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva entrega de cómics, mentiras y cintas de vídeo. Hoy vamos a hablar de cosas serias, nos vamos a poner así un poco formales y a tratar un asunto de la máxima importancia, porque hoy vamos a estar un rato charlando de la etapa underground de las Tortugas Ninja, también conocidas como las Teenage Mutant Ninja Turtles. Espectacular. Los que hemos vivido esa época sabemos que, sobre todo finales de los 80, ¿no? Tal vez principios de los 90, sabemos que la aparición de las Tortugas Ninja de repente además aparecieron como de la nada, supuso una cosa a nivel de merchandising, especialmente si eras un crío que te están todo el rato vendiendo cosas, ¿no? Pues aquello fue una locura. Hablábamos de videojuegos no solamente los de consolas, sino un videojuego en las salas de máquinas, de los arcades, buenísimo, todo aquel merchandising en forma de cosas, camisetas, productos que te vendían, los muñecos increíbles, los cómics, lógicamente, y demás. Y se vendió además como una especie de producto infantil. Ya hemos visto aquí en el canal, hicimos un vídeo hace no mucho además, en el cual veíamos el primer cómic underground que se publicó de las Tortugas Ninja, y aquello servía un poco para generar un cierto contraste con respecto al cómic original y a las historias originales que nos, entre comillas, vendieron de las tortugas, muy coloridas y muy infantiles y muy divertidas y tal, y de pronto pudimos constatar que el origen de aquellos personajes era un origen underground, autopublicado, básicamente sus autores y creadores, Kevin Eastman y Peter Laird, se publicaron por sí mismos una historia que además era parodia de otros cómics que se estaban haciendo en la época, un cómic muy violento, un cómic muy oscuro, con una estética sucia, de fotocopia, casi de fanzine, y aquello desde el underground se convirtió en un éxito brutal, absolutamente brutal, hasta el punto de que grandes compañías jugueteras y del entretenimiento al final acabaron adquiriendo licencias para acabar explotando a estos personajes y vendiéndolos fundamentalmente a niños. Y ahí es donde viene un poco la parte graciosa, ¿no? Que no era realmente un producto destinado a niños, no era un producto infantil, y aquello se nota fundamentalmente en aquella película que salió, si mal no recuerdo, en 1989. Esa película nos sorprendió con una estética oscura, con una estética, pues eso, muy urbana de la época. Recordaba mucho también a Batman, posiblemente, esas cosas. Peleas así como muy, entre comillas, violentas. Tampoco era una película sangrienta ni nada así, pero sí es verdad que era una película que no era del todo para niños. Nos mostraba unas tortugas ninja que a los niños nos encantó aquello, pero nos mostraba unas tortugas ninja que eran como mucho más urbanas, oscuras, vivían en un mundo un poco como más, no sé cómo decirlo, como más siniestro, ¿no? Era un mundo así, como un poco oscuro y siniestro, y contrastaba mucho con los cómics y los dibujos animados de las tortugas que se estaban vendiendo en la época. Los cómics tenían aquella estética tipo Archie Comics, es de estilo así súper colorido y alegre, con sonrisas y un rollo muy vendible, muy vendible. Y la serie de dibujos animados que había en televisión, pues más o menos 3/4 partes de lo mismo. Era súper colorista, la música, el rollo súper positivo, fundamentalmente era positivo, un rollo de amistad, de buenos contra malos y demás, ¿no? Sin embargo, por recuperar un poco la película, que nos va a servir como eje principal del vídeo, la película nos mostraba una serie de historias y un tipo de estética que, a pesar de que, como repito, nos encantó a los chavales de la época, resultaba un tanto más oscuro. Y eso es porque resulta que la película tomó sus argumentos del cómic original de Kevin Eastman y Peter Laird. Las primeras series que se publicaron, el primer arco argumental y otro cómic especial que se publicó, que es el que vamos a estar hojeando hoy, fueron las, por así decirlo, las historias, fueron las ideas con las cuales construyeron esa historia, y debido a la oscuridad original del cómic de las Tortugas Ninja, es por eso que esa cierta oscuridad se transmitía a su vez en la película. Y así es como hay un momento en la película, no sé si os acordáis, seguro que os acordáis, yo la he visto millones de veces, de niño sobre todo,
Hay un momento en el cual tienen como una especie de discusión, de bronca, y Rafael, que es como el rebelde del grupo, es como el más así individualista y el más, pues eso, el que va a su bola, ¿no? El que es así como más iracundo. Hay un momento en que Rafael decide que dice, mira, ahí os quedáis, que os den por el culo, me piro. Y se va a dar una vuelta por ahí solo. Y por el camino, igual estoy mezclando, pero creo recordar que por el camino es cuando se encuentra con Casey Jones, que es una especie como de vengador urbano, ¿no? Que es como un tío que ha decidido que va a luchar por las calles y a ser, pues eso, la justicia. Que en el fondo es un poco parodia también de ese tipo de personajes que hablábamos en el vídeo del canal, en el Castigador, que se llevaba mucho también en aquellos años 80, ese rollo ochentero, esa visión ochentera del vigilante, de ese personaje normal y corriente que decide que, mira, ya que la policía está corrupta, ya que las calles están llenas de drogas y de bandas y toda esa cosa urbana y rara, pues que, oye, vamos a limpiar las calles nosotros mismos, me voy a poner una máscara y voy a salir a las calles a, pues eso, a guantazos y a hostias básicamente, y voy a limpiar las calles, ¿no? Casey Jones es un poco una parodia de ese personaje y se presenta curiosamente en una historia que es la historia de Rafael, que estáis viendo ahora mismo en cámara. Que esta se publicó, no sé exactamente el año, pero se publicó mientras estaban publicando los primeros arcos argumentales de las Tortugas. Nos recordamos que los primeros números, el primer número especialmente lo estuvimos viendo aquí, están en este tomo recopiladas, así que salen muy adecuadas. Las Tortugas Ninja, como os decíamos antes, asunto serio, hablamos de asuntos serios hoy, esa estética súper oscura, súper underground es la palabra, realmente es que es un cómic underground, es un cómic independiente. Comienza como un cómic independiente y finalmente nos encontramos con este cómic de Rafael y Casey Jones, que está hecho por Kevin Eastman y Peter Laird también. Cambia ligeramente el estilo de gráfica. En los primeros nos encontrábamos con este tipo de estética que tiene un punto así como muy de... utiliza tramas, un montón de tramas mecánicas, aprovecha mucho lo que es la estética de fotocopia, ¿no? Así como muy fancinera, muy underground, muy sucio, y el resultado que da pues es de un nivel de autenticidad bestial. Se nota mucho el ánimo de experimentación que tienen los autores, porque en este cómic de Rafael estilizan el estilo de dibujo y siguen utilizando tramas mecánicas, pero las utilizan de una manera, yo diría que casi más cercana a un dibujo animado. El dibujo es más limpio. Aquí nos encontraremos que la historia empieza de una manera muy similar. O sea, tenemos a las tortugas que de hecho se las diferencia muy mal unas de otras. A las tortugas que empiezan teniendo una especie como de pelea entre ellas, una pelea de entrenamiento. Y finalmente pues va a haber un momento que Rafael se va a calentar porque es el ultraviolento del grupo. Dentro de esta pelea, como veréis, nota al margen, en blanco y negro es bastante difícil reconocer a las Tortugas Ninja unas de otras, pero bueno, en un momento dado se calienta Rafael y el líder del grupo, Leonardo, pues le dice que estás loco, que se te ha ido la olla, has estado a punto de cargarte a un hermano tuyo, ¿qué coño estás haciendo con tu vida? Y Rafael pues directamente dice, mira, que os den, me piro, me largo, me voy a dar una vuelta, voy a arearme, no quiero saber nada de vosotros, voy a encontrarme a mí mismo por las calles de la ciudad, ¿no? Y se ha marchado una vuelta. El trazo, como vemos, pues es más limpio, está más despejado de toda esa trama y suciedad de los primeros números, que a mí particularmente me encanta, pero bueno. Y aquí en la siguiente página es donde va a hacer aparición Casey Jones, que a mí es un personaje que me flipa, es un personaje que me encanta. Básicamente es un tipo que decide utilizar sus conocimientos en deportes para pelear. El tío básicamente sale con su máscara de hockey, con sus patines, con su palo de hockey y demás. De hecho, en la primera imagen en la que aparece, vamos a hacer una pequeña descripción de la viñeta. Atención, tenemos a Casey Jones que sale haciendo pesas, es un tipo así como cachitas. Me gusta muchísimo el estilo de dibujo porque es ese rollo ahí, es profesional pero no es del todo un tipo de dibujo perfecto de Marvel, sino que está ahí al límite, está al límite de lo que sería casi amateur, muy fancinero. Es un tipo duro que vive en un apartamento destartalado haciendo pesas, con esos pósters en las paredes, con tías medio pelotas. Es un tipo duro de los 80 y básicamente pues está viendo en la tele, ¿qué está viendo? Pues que está viendo películas de acción. O sea, literalmente, no sé si se lee en pantalla, pero el tío está ahí viendo películas de acción.
Y bueno, pues el tío se inspira, decide que le encantan las películas de acción, está ahí haciendo deporte y está cachas, y decide que bueno, que se va a poner una máscara y que va a tomar estos utensilios deportivos ahora convertidos en armas terribles y va a salir a las calles a limpiarlas de escoria. Estoy diciendo eso en términos ochenteros, ¿eh? Y ahí es donde, lógicamente, como sucede en la película, intentaré intercalar alguna imagen de la película también para que se pueda ver un poco esto. En lo que acabará desembocando es que Casey Jones, en esta cacería nocturna que sale a hacer a la búsqueda de los malos, pues forzosamente se acabará encontrando con Rafael. Se acabará encontrando con la Tortuga Ninja. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué sucede cuando se encuentran dos buenos que no se conocen en un cómic? El 95% de las veces, ¿qué sucede? 3, 2, 1, pues efectivamente sucede, ¿no? Y lo primero que va a pasar va a ser una pelea dinámica, una pelea llena de acción entre Rafael y Casey Jones, más o menos parecida a la pelea de la película, así como muy gráfica. Se les ve a los dos, se ve que Casey Jones no sabe mucho de artes marciales, pero es un tío que se las apaña con su estilo deportivo y más o menos da el pego con Rafael. Aquí le vemos ahí, ese Rafael vencedor. Y bueno, lógicamente otra cosa que tiene Casey Jones es que no es un tipo que juegue limpio, con lo cual a traición le pega con un palo de golf un golpe y básicamente le va a dejar así noqueado. Repetimos, esto no es el cómic de colorines y divertido para niños que nos acostumbramos en aquella época. Resulta que las verdaderas Tortugas Ninja, pues sí, tenían justicia urbana, tenían sangre, tenían golpes a traición, tenían revanchas. Sí, era ese tipo de cómic. Y bueno, así que de esta pelea lo que nos encontraremos será otra futura persecución entre ambos personajes. Ya sabemos, ya hemos tenido a los dos buenos que se han peleado. Lógicamente acabarán volviendo a pelear, acabarán entendiéndose. Aquí les tenemos. Acabarán entendiéndose de nuevo y acabarán peleando juntos. Lo sabemos todos que va a suceder. Mientras tanto vamos a pararnos un poco en los dibujos porque es que tienen mucha coña, ¿eh? Son cañerísimos. Estos yo recuerdo... El principal recuerdo que tengo yo cuando veo estos dibujos en serio es la primera vez que vi los muñecos de Bandai que se vendían en las tiendas. Además yo recuerdo estas figuras de acción como que fue algo que apareció, por lo menos en mi caso particular, ¿eh? Aparecieron de la noche a la mañana. O sea, un día de repente me asomé a una juguetería. Yo era un niño, entonces claro, las jugueterías para mí eran como sitio fundamental al cual había que ir a ver qué había, ¿no? Y junto a los habituales figuras, pues los Masters del Universo, las figuras de wrestling, los G.I. Joe y estas cosas que había, aparecieron estas figuras, esta línea súper colorida de tortugas y monstruos extraños y estrafalarios, que es que se robaron totalmente la atención. Y llamaba bastante la atención porque era como... A ver, ¿cómo decirlo? Tengo por aquí una figura, que es la que utilizo en la otro siempre, no sé dónde está. Aquí la tengo, vamos a enseñarla en cámara. Ya la enseñé en el anterior vídeo. Algún día me traeré otra figura y la vemos. Siempre me llamó mucho la atención que, vale, el formato de la figura era parecido al Master del Universo, parecido a las figuras de wrestling, pero tenía este rollo como de proporciones muy de cómic. Y luego había un factor, que es que lo he pensado después, y es bastante gracioso, que es que siempre tenían ese aspecto de estar de mala hostia. Siempre tenían esa pinta de estar como de mala leche. Y eso yo creo que era no sé, un rasgo fundamental, ¿no? De estas figuras. Se transmitían la sensación de que eran como de cachondeo, como de parodia, como de cómic underground, así como muy ridículo y grotesco, pero en el fondo era como que también había un punto de rabia, ¿no? De cabreo, de, ojo, somos muy graciosas, pero nos liamos a hostias. Nos liamos a hostias, no nos des la excusa que nos liamos a hostias. Y esto es gracioso porque luego tú veías los dibujos animados, por ejemplo, y no te encontrabas eso. Te encontrabas que efectivamente las tortugas molaban muchísimo, eran personajes ahí divertidos, tremendos, coloridos y tal. Todos hemos visto esos dibujos buenísimos y los videojuegos y todo el rollo. Pero luego donde verdaderamente te encontrabas ese carácter, digamos, de personajes graciosos y monos, pero que en el fondo eran violentos y estaban todo el día peleando y de mala hostia, eran estos cómics originales. Y yo creo que estos cómics son precisamente los que hacen un poco el de eje central que nos hace entender también por dónde iba la película y el por qué la película era tan buena. De hecho, vamos a fijarnos, la página final que tiene este cómic de Rafael es este en el cual ya Casey Jones
y Rafael se han entendido, se han hecho coleguitas, han decidido que están en la misma causa, que no es otra que, pues eso, en fin, que utilizar sus puños para imponerle el modo de justicia y de vida americano en las calles, y que salen a pelearse con los malos juntos, y que juntos, pues eso, que serán imparables, romperán muchísimos tabiques nasales, se liarán a patadas con el mal y harán que sea muy seguro bajar a hacer la compra o darte un paseo, hacer footing por las noches en esas calles oscuras. Y hasta aquí, más o menos, el vídeo de Rafael. Haremos más vídeos, porque a mí los voy a hacer porque me gustan a mí, ¿vale? Sobre estos primeros números de las tortugas, que a mí me parecen buenísimos, increíbles, pero ya os digo, en un futuro. Si os ha gustado, si no os ha gustado, si me he dejado alguna cosa que decir, que me he dejado mil, si se os ocurre algún tema sobre algún otro vídeo que podamos ver en un futuro, cualquier cosa que se os ocurra, ponedmela en comentarios, que os contesto y así seguimos ahí en conversación. Si lo de siempre, si os ha gustado, dadle un me gusta, suscribíos al canal, etcétera, todas esas movidas que se dicen en estos vídeos. Y nada, que continuamos con más vídeos y con más cómics y con más de todo, amigos. Pasadlo bien. Venga, un abrazo, nos vemos.